Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer programa de este nuevo podcast, Frecuencia Infinita. Un podcast que nace desde el interior del ser, desde el cuerpo humano, desde la mente humana, desde el espíritu humano, para tratar de entender un poco todas esas dificultades que nos tenemos en nuestro día a día o que nos enfrentamos en nuestro día a día con esas dificultades. Es por eso que en este primer podcast vamos a analizar un temita que lo hemos titulado El silencio interior cuando nada parece importar. Vamos a centrarnos hoy en hablar algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Y eso es netamente preguntarse, ¿para qué sigo? ¿Qué sentido tiene todo esto? Porque hay días en los que la vida nos duele como un golpe. Duele como un vacío, duele como una habitación silenciosa donde ya nada suena o resuena para bien. Tal vez sigues trabajando, sigues cumpliendo con tus horarios, con tus responsabilidades, sigues sonriendo en público, pero por dentro algo se apagó, algo no está bien por dentro. En este primer podcast vamos a analizar qué puede estar pasando cuando la vida pierde sentido. Y quiero que sepan algo. Desde el primer minuto de este podcast, si alguna vez han sentido que la vida pierde sentido, no están rotos. Eso sucede porque somos humanos. Muchas veces nos han puesto la perfección de la humanidad, de que tienes que hacer las cosas bien, tienes que cumplir ciertos tiempos en tu vida, durante tu vida o en el mundo. Por ejemplo, a los 20 o 25 tienes que ya haberte casado, tener hijos, a los 30 o 40 tener ya tu negocio, tu empresa o ser un empleado formidable. Y muchas veces la vida es muy diferente a eso que se planifica. Y es eso lo que vamos a tratar de conversar un poco en esta noche. A lo largo de la historia, los grandes pensadores, los profetas, los santos, los sabios, algunos filósofos e incluso psicólogos han hablado de algo que denominan el punto oscuro del alma. Por ejemplo, en la Biblia, un hombre muy sabio como lo fue el rey Salomón, así nos describe su historia, solía tener como frase algo que decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Un hombre que lo tuvo todo: poder, riqueza, sabiduría, y aún así sintió el vacío de la existencia. En las cuestiones filosóficas, por ejemplo, Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, alguna vez dijo algo muy profundo que cambió la psicología moderna. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces, ¿será que tenemos un para qué vivir o por qué vivir? Para que podamos soportar cualquier cómo. Y hoy este espacio no es para darte frases bonitas únicamente, es para acompañarte en ese valle donde la vida parece color negro y bastante complicado. Porque el perder el sentido no es el final del camino. Muchas veces fracasar no es el final del camino, sino el inicio de uno más profundo. Eso sí, siempre y cuando te atrevas a trabajar en ti, a reconocer tus falencias, tus errores, a aceptar tus quebrantos y obviamente pues a luchar por formarte, por salir. Vamos a ver una conversación, o vamos a llevar una conversación entre todos nosotros en esta nueva comunidad que vamos a formarla. No como maestro, no como predicador, sino como alguien que camina en la misma tierra que ustedes. Alguien que también ha sentido ese estar perdido en la vida, cuando la vida no tiene sentido o cuando no se encuentra un sentido. Alguien como tú, alguien como yo, alguien común y corriente. Veamos un poco este interesante tema de que cuando la vida pierde sentido desde 3 puntos básicos: una visión humana, una mirada espiritual y religiosa y una mirada de superación personal. Así que si están escuchando esto en la noche, en el bus, en su automóvil, en su casa o en cualquier lugar que nos estén escuchando,
Este espacio es para todos nosotros. Respiremos profundo, quedémonos y caminemos juntos en este tema que muchos temen, pero todos en algún momento enfrentamos. Cuando la vida pierde sentido. Desde una mirada humana, podemos decir que algo más común es sentir ese vacío existencial. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Cuando la vida pierde sentido, lo primero que se apaga no es el cuerpo, es el significado. A esto la psicología lo llama un vacío existencial, que no es exactamente depresión, aunque puede parecerse. Es esa sensación de que nada importa lo suficiente como para levantarte con fuego en el pecho todos los días. Y surgen preguntas como estas: ¿por qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo tanto? ¿Qué queda después de todo esto? Y ahí obviamente cada uno de nosotros nos vamos a responder, ¿no? En forma general podemos decir que vivimos en una sociedad que nos enseñó a buscar el éxito. Dinero, estatus, aprobación de la gente, pero nadie nos enseñó o nadie nos enseña a buscar algo muy fundamental, llamado propósito. Y aquí viene una de las primeras verdades incómodas que vamos a estar analizando. Tú puedes tener metas, puedes tener familia y aún así sentirte vacío. Puedes tener fe y aún así sentirte perdido. El problema no es que te falte algo fuera. Muchas veces es que has desconectado de lo que te identifica por dentro. Cuando una persona pierde el sentido, muestra estos síntomas. Se cansa más rápido, se irrita con facilidad, se aísla, pierde el gusto por las cosas que antes amaba. Eso es un síntoma que la psicología está ya comprobado en varios estudios, que todas las personas que pierden el sentido de la vida muestran estas actitudes como un primer nivel. Y eso no porque sea débil, porque obviamente ahí es donde más se puede decir, tienes que ponerle ganas, depende de ti y cosas parecidas, cosas que tienen que ver con el asumir que la persona que está padeciendo ello es débil, pero no es así. Esto sucede porque el alma está pidiendo algo más profundo que entretenimiento o rutina diaria. Esto pasa mucho en los matrimonios, En los matrimonios, luego de un determinado tiempo, según los psicólogos, el enamoramiento dura un promedio de 24 a máximo 36 meses, en ocasiones muy esporádicas, incluso hasta los 48 meses, pero luego de eso tiende a morir. Y ahí es cuando nace el verdadero amor. Y al nacer el verdadero amor, que no es un sentimiento, sino una decisión de dos personas, es donde todo se vuelve incómodo. Y ahí es donde muchas personas pierden el sentido de su vida, porque empiezan a sentir el hastío, empiezan a sentir el cansancio, empiezan a sentir la rutina. El matrimonio es el mejor ejemplo de lo que podemos empezar a vivir cuando perdemos el sentido en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de todo lo material que es importante para una adecuada vida, pero perdemos nuestro propósito de vida, tanto individual como colectivo. Ahora, eso desde un punto de vista humano. Pero ¿qué tal si también lo vemos un poco desde el punto de vista religioso? Recordemos que todo ser humano tiene la tendencia a una religiosidad. Incluso los ateos. Muchos ateos dicen: yo no creo en nada, ninguna ritualidad, nada, ninguna religión, pero considero que existe un Dios. Ese considero que existe un Dios ya lo hace profesar un estilo o un tipo de fe. Entonces, todos indistintamente podemos profesar una religión. Y en la religión, a perder el sentido de la vida se le denomina la noche oscura del alma. Principalmente en la espiritualidad cristiana hay un concepto poderoso que es esto de la noche oscura del alma. San Juan de la Cruz
hablaba de ese momento en el que Dios parece ausente. Rezaste y no sentiste nada. Creíste y no viste respuestas. Buscaste y encontraste silencio. Pero la fe madura no nace en los milagros, sino nace en la oscuridad. Jesús mismo en la cruz dijo una de sus famosas palabras en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso nos dice algo profundo, nos debe de demostrar algo profundo. El Hijo de Dios conoció la sensación del abandono. Si el Hijo de Dios conoció lo que es y sintió lo que es el abandono, mucho más nosotros, simples seres mortales, vamos a estar más propensos a sentir ese abandono dentro de nuestra fe. Desde la mirada religiosa pierden el sentido, no siempre perder el sentido. Desde la mirada religiosa, perder el sentido no siempre es castigo. A veces es despojo, y es importante despojarse de cosas que ya no nos sirven o que son una carga en nuestra vida. Dios, la vida, el universo, como tú quieras llamarlo, a veces te quita las seguridades falsas. ¿Cuáles son esas seguridades falsas? El ego, las máscaras, las expectativas que otros pusieron sobre ti. Para que descubras quién eres sin todo eso, para eso lo hace Dios, para que te descubras quién eres tú en verdad. Porque hay una diferencia entre vivir para algo y vivir desde algo. Muchos viven para, por ejemplo, el dinero, la pareja, los hijos, la aprobación, el pasado, el miedo incluso. Pero la espiritualidad, sea cual sea la religión que profesen, propone algo más radical, que es vivir desde el amor, desde el servicio, desde la verdad del interior. Es decir, desde lo más esencial que tú tienes como ser humano. Por eso es importante, cuando se pasa por esto de la noche oscura del alma, encontrarte contigo mismo. Lo que a los psicólogos les encanta decir, mejor dicho, aceptar las heridas, reconocer las heridas y trabajar en las heridas. A nivel espiritual, reconocerse uno mismo y validarse uno mismo. Porque es muy real, cuando en este mundo, cuando cogemos un compromiso, por ejemplo, siempre decimos, tengo que velar por mi esposa, por mis hijos, por la casa, las deudas y todo lo demás. Pero muy pocos razonamos en ese momento y en decir, no, si yo quiero que ellos estén bien, primero tengo que estar bien yo. Y esa es una gran verdad. Y lamentablemente no aprendemos hasta no tener problemas graves o incluso perder las familias, ¿no? Bueno, también existen otras situaciones que no vamos a tratarlos en este primer podcast, pero que también son parte de esta noche oscura del alma. Y ahora en un sentido un poco más científico, sobre todo hablando de la ciencia, de la psicología, ¿qué nos dicen los de la psicología o qué nos dicen los psicólogos cuando no tenemos sentido en nuestra vida o no encontramos un sentido? Nos dicen que no es problema porque el sentido se construye. ¿Y ustedes consideran que se puede construir el sentido de una vida, el sentido de tu vida? Desde luego que sí. Aquí viene una idea poderosa. El sentido de la vida no es una revelación mágica, es una construcción diaria. Claro, pongamos como ejemplo a un deportista olímpico, por ejemplo a los que participan en la disciplina de atletismo en velocidad. El mayor velocista creo que tiene registrado un promedio de 9.2 o 0.1 segundos. Es decir, su trabajo de años, hablemos de unos 4, 8, 12 años, está específicamente fijado para ganar una competencia en menos de 9.1 segundos. Ese es su propósito.
Ese es su sentido de vida. Y obviamente él pues construye ese sentido día a día, es decir, en cada uno de sus entrenamientos, va mejorando sus tiempos, su cuidado físico, su alimentación, su musculatura y todo lo que tenga que ver para su decisión de vida, que en este caso es ser un atleta de élite, ¿no? Algo más común, cada uno de nosotros. En nuestro día a día nos levantamos a nuestras actividades del hogar, actividades profesionales, pero muchas veces nos olvidamos de las actividades personales. Y es ahí donde vamos construyendo ese propósito, ese sentido de vida. Obviamente esto no es para nada fácil, luego de que a lo mejor venimos incluso de hogares tal vez disfuncionales, de historias de vida duras, crudas, o que hemos pasado experiencias que nos han dejado bastantes endebles. Pero, por ejemplo, el psicólogo Viktor Frankl decía que el ser humano encuentra sentido de 3 formas. Póngale atención. A través de lo que crea, a través de lo que ama, a través de la actitud que toma ante el sufrimiento. Ustedes dirán, ¿y yo qué creo todos los días? Claro que creamos cosas. En nuestros trabajos, si bien es cierto, lo podemos ver como una rutina, como procesos repetitivos que se van dando, pero es un proceso también de creación, porque ningún día es similar al otro. A través de lo que amamos, ¿qué aman ustedes? ¿Aman el dinero? ¿Aman el bienestar? ¿Aman el ego? O quizá amamos a buenas personas, quizás somos correspondidos con un amor similar. ¿Qué amamos? ¿Y cómo son nuestras actitudes ante lo que nos pasa en la vida? Porque todos vamos a pasar por problemas. Los problemas es una parte fundamental de la vida. Y es ahí donde debemos de entender que no podemos tener una vida si no tenemos problemas, los encaramos, aprendemos y aplicamos al siguiente día lo que hemos aprendido el día anterior. Esa actitud nos evita el sufrimiento. El dolor nadie nos lo va a evitar. Por cualquier situación que puedan estar viviendo, siempre vamos a sentir dolor. Y el dolor que tú sientes, el dolor que yo siento, son muy diferentes pero a la vez muy similares. Porque nos enseñan nuestras debilidades y nos motivan a un cambio adecuado. Pero cuando no sabemos manejar el dolor, caemos en el sufrimiento. Y el sufrimiento, eso sí, es lo que destruye al ser humano. Hemos visto, ustedes a lo mejor han visto en sus lugares mendigos o personas que de un momento a otro actuaron de muy mala manera, personas que de un momento a otro cambiaron totalmente. Es porque en su ser no han sabido trabajar el dolor y no han sabido controlar el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento nunca se van a ir porque también son parte de la vida, pero sí hay que saberlos asimilar, hay que saberlos vivir. Por eso nos dice que una de las cosas fundamentales es cómo reaccionamos ante lo que nos pase. Tenemos 2 formas de reaccionar, la correcta y la incorrecta, desde la perspectiva de cada uno, ¿no? Por ejemplo, si fuimos traicionados, hay quienes responden con traición, hay quienes responden con comprensión y construcción. Por eso es muy importante saber cómo reaccionar. Pero obviamente no es fácil, y por eso nos dice este psicólogo que en el caso de encontrar un propósito, construir ese propósito a través de las actitudes que se toman ante el sufrimiento, eso es lo más duro que un ser humano puede hacer, pero también es la más transformadora. No siempre puedes cambiar tu historia, eso hay que tenerlo presente, pero siempre se puede cambiar la posición desde la que se mira esa historia. Creo que esto es algo bastante interesante porque nuestra historia está ahí, la historia no la podemos cambiar. Si yo a lo mejor hice cosas malas en mi pasado, ese pasado se queda ahí y me seguirá toda la vida. Pero dependiendo cómo yo mire mi pasado, voy a poder cambiar
para avanzar. Y en esto, por ejemplo, en los sufrimientos, en los dolores, en las pérdidas que tenemos en la vida, se puede decir que las más dolorosas son, por ejemplo, perder un matrimonio, una relación, un sueño, una etapa de tu vida, una versión de ti mismo. Perder todo eso es muy doloroso. Pero también al perderlo deja un espacio. Y ese espacio tiene que ser llenado con construcción. Recuerden que el propósito se lo construimos día a día. Aunque parezca que no, aunque parezca que cada día mejor estamos más hundidos en vez de salir a flote, la verdad es que si hacemos un análisis concienzudo y real también, a veces incluso comparando datos, vamos a ver que cada día, si lo estamos haciendo bien, vamos a ir saliendo poquito a poquito, hasta que llegará un momento en el cual podamos nuevamente llegar a flote y podamos construir de mejor manera ya todos nuestros objetivos y metas que nos planteamos. ¿Por qué? Porque el alma no se llena de cosas nuevas si sigue aferrado a lo que ya murió. Esto es muy importante. Si nosotros nos aferramos a un pasado, nunca vamos a avanzar. El pasado obviamente está ahí y es bueno regresar a verlo de vez en cuando. ¿Para qué? Para recordarte dónde estuviste, de dónde saliste, qué aprendiste. Mas no para sufrir por el hecho de que es pasado. Eso es muy importante, sobre todo en los jóvenes, cuando en las cuestiones sentimentales sobre todo es bastante complejo asimilar y salir de ello. Y ahora, ¿cómo puedo yo construir? ¿Qué hago para construir? Ahí viene el trabajo interior, algo fundamental. Aunque puedan decirnos que estamos locos, ¿no? Pero no lo estamos. Es hablar contigo mismo. Cuando la vida pierde sentido, muchos buscan respuestas afuera, por ejemplo, videos, libros, gurús, redes sociales, frases motivadoras, en fin. Pero el trabajo real es aprender a sentarte contigo mismo sin huir. Porque si llegamos a un momento en que sentimos que la vida no tiene sentido, es porque nosotros nos hemos perdido en nuestra esencia de humano. Y cuando hay un dolor, una pérdida muy fuerte, pues obvio surge eso, ¿no? Perder el sentido de vida. Y nos sentimos así, sin ningún rumbo, sin ningún camino. En esos momentos hay que sentarse, respirar y preguntarse. Pueden hacerse, quienes estén pasando por estos momentos, pueden hacerse estas preguntas. ¿Qué me duele realmente? ¿Qué estoy evitando sentir? ¿Qué parte de mí he abandonado? Porque recuerden que no por ego, sino por construcción, todo empieza desde uno, desde mí, desde el yo. A veces no estás cansado de la vida. Estás cansado de vivir una vida que no te representa. Y aquí entra la superación personal real. No la de frases bonitas, sino la que incomoda. ¿Cuáles son esas? Poner límites, dejar relaciones que te apagan, cambiar hábitos que te destruyen lentamente, empezar aunque tengas miedo. Es muy difícil, pero son los primeros escalones que hay que darlos. Por una cosa, una verdad muy real y sencilla. Nadie, absolutamente nadie, va a venir a rescatarte de donde tú estás. Pero tampoco estás solo. Hay una fuerza misteriosa que aparece cuando das el primer paso. Algunos lo llaman Dios, otros los llaman conciencia, otros los llaman propósito. Pero aparece. Y eso no me dejarán mentir, en esta red social hay un montón de videos en donde gente que ha salido de lo más bajo, ha encontrado su propósito y demás, siempre dice algo en común en sus historias. Escuché a Dios, vi a Dios, Jesús me sacó de donde estuve, Jesús me ayudó. No es magia, es la otra parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser vivo, el ser espiritual. Algo hay ahí y muchos los llamamos Dios, universo, deidad, pero ese algo en algún momento viene y nos ayuda para poder construirnos y salir de esa pérdida de sentido de vida. Ahora también hay que entender muy bien que
el mejor maestro que podemos tener cuando perdemos el sentido de la vida es el dolor. Esta parte obviamente no es tan fácil de escuchar, ¿no? Porque nadie quiere sentir dolor. Todos tienen miedo, todos tenemos miedo a sentir dolor, porque a nadie nos gusta el dolor. Pero el dolor no solo destruye, también revela. Ojo, el dolor no solo destruye, sino que también revela. Revela quién se queda, revela qué importa, revela quién eres cuando ya no tienes nada que demostrar. Muchos de los seres humanos más profundos no nacieron del éxito, nacieron de la pérdida. No te estoy diciendo que agradezcas tu dolor, te estoy diciendo que no lo desperdicies. Porque si vas a sufrir, que al menos sea para transformarse. Y eso es lo esencial. Si ya nos tocó vivir un dolor, un sufrimiento, usémoslo para construirnos y encontrar ese propósito de vida y volver a tener sentido en nuestra vida. Si han llegado hasta este punto, muchísimas gracias y quiero decirles algo con respeto y claridad y mucha verdad. El hecho de que estés escuchando este podcast ya es una señal. Una parte de ti no se ha rendido. Tal vez al momento no tienes la fuerza, ni la claridad, ni tampoco la fe que necesitas. Pero tienes presencia, y eso basta para empezar. No necesitas descubrir el sentido de toda tu vida hoy mismo. Solo necesitas encontrar el sentido del próximo paso. Tal vez ese próximo paso es hablar con alguien, pedir ayuda, orar, aunque no sepas qué decir, escribir lo que sientes, o simplemente levantarte mañana con un acto pequeño de dignidad personal. La vida no siempre se siente como un regalo, a veces se siente como una carga, pero incluso en esos días sigue siendo una historia que no ha terminado de escribirse. Si hoy sientes que todo perdió sentido, tal vez no es el final del libro, tal vez es el comienzo de un capítulo más. Un capítulo más honesto, más humano, más real. Te dejo con esta idea. No estás aquí por accidente. No estás respirando por error. No estás luchando en vano. Aún en el silencio, aún en la duda, aún en la noche, tu vida sigue teniendo un valor que no depende de lo que logres, de lo que tengas o de lo que otros piensen de ti. Depende exclusivamente de lo que estés dispuesto a hacer por y para ti. Gracias por haberme escuchado en estos minutos. Muchísimas gracias por esa atención a este mundo del interior. Y si hoy puedes creer en la vida, déjame creer por ti hasta que vuelvas a hacerlo. Nos encontraremos en un próximo podcast de Frecuencia Infinita, el eco que resuena de tu alma. Muchísimas gracias. Mi nombre es Diego Fernando. Nos vemos.